Buenas noches, amigos, buenas las tengan todos ustedes esta noche, 5 de mayo del 2025, precisamente el desfile de la presidenta hoy en Puebla. Así que, amigos, tenemos mucho que platicar. Desde luego, pues, el problema más importante que es Morena y sus compinches y toda esa gente que está tratando de hacerle bulla a ese partido donde ya no están contentos algunos y algunos que generalmente pues ya están visibles. A nosotros no nos hacen tontos. Ya no nos hacen tontos. Ya que pues estamos al pendiente de las noticias, amigos, desde acá, desde California. Su amigo José Antonio los saluda cordialmente y bienvenidos. Y los invita a que le den dedito arriba a este canal. Se suscriban porque con las suscripciones que no cuestan. Y no pretendemos dinero, no pretendemos nada. Lo único que queremos es esparcir las noticias desde acá, desde California, más importantes de nuestro gobierno, de la presidenta Sheinbaum. Así que, amigos, pues tenemos algo que no nos chupamos el dedo. Y esta señorita Luisa María Alcalde como que se está opacando, como que no quiere dar su brazo a torcer. Y vamos a ponerle la entrevista que hizo esta señora Sabina Bergman, una señora muy importante dentro del medio de comunicaciones, ¿sí? Así que me va a dar mucho gusto, amigos, que ustedes también opinen sobre esto que le va a preguntar y no tiene pelos en la lengua. La señora Sabina preguntándole a Luisa sobre el nepotismo de la familia. Para nosotros, amigos, como Monreal tiene toda la familia, como esta secretaria primero, que tuvo puestos muy importantes cuando López Obrador, pero si ahora se va a combatir el nepotismo, pues lógicamente tiene una hermana también trabajando ahí, su papá también, abogado, su mamá, una eminentísima directora de Morena en sus inicios. Así que hay mucho de nepotismo, pero lo niega. Así que lo dejamos a su gusto, amigos. Vamos a ver qué piensan. Público inteligente, que ya tenemos conciencia, ya no nos dicen por decir. Bueno, ni más ni más. Déjenme organizar la página para ponérsela directamente a ustedes y escuchar lo que le dice. Hay que desmentir, hay que siempre, pues también estar no solamente en nuestra ruta, sino también voltear a ver y decir, a ver, esto no es verdad, porque hay mucha manipulación de la información y la gente ya no se deja fácilmente, pero también requiere pues de argumentos y elementos que le permitan conocer qué está pasando realmente, ¿no? Luisa, precisamente en los últimos meses en las redes, los simpatizantes de la izquierda han llegado a la idea de que es tiempo de hablar de los colados, de los oportunistas y sobre todo importan entre esos los corruptos. Cepeda Patterson le ha puesto un nombre a este debate, los enemigos dentro de la izquierda.
¿podemos hablar de qué planteas tú como presidenta de Morena sobre ellos? ¿Te parece que dediquemos esta conversación a ello? Sí, con mucho gusto. Empiezo por el más famoso, A ver. Cuauhtémoc Blanco. Cuauhtémoc está acusado por intento de violación a una mujer, su hermanastra. Pero en lugar de darle la cara a la justicia, Morena le dio un curul de diputado plurinominal a Cuauhtémoc y ahora tiene fuero. Tú no eras presidente de Morena cuando eso sucedió. ¿Te parece que fue correcto? Mira, yo lo que me parece, y creo que ese es como el principio elemental donde debemos partir para juzgar cualquier hecho, cualquier circunstancia, es o sea, por ejemplo, en el caso de Cuauhtémoc en específico, hay una denuncia, como bien lo señalas tú. Yo creo que de manera indebida, eso sí lo pongo sobre la mesa, creo que de manera indebida la Cámara de Diputados pasa al Pleno para discutir si estaba o no bien integrada la carpeta para quitarle el fuero. ¿Qué creo que debió haber sucedido? Creo que la comisión instructora, si veía que no estaba bien armada la carpeta, la debió haber regresado a la fiscalía. Y haber dicho que era eso. Y la fiscalía, si tenía elementos, la regresaba a la Cámara. Porque caímos en un debate que considero que no era el adecuado. Una cosa es una realidad. Bueno, vamos a hacer una pausita aquí, amigos. Esa carpeta no estaba completa, pero ¿quién la hizo? Un enemigo de Blanco, de Cuauhtémoc. Así que, si era enemigo cuando fue gobernador y tenían mucho pique, ¿qué va a poner en esa carpeta? Eso lo pregunto yo. La carpeta que tenía la Cámara de Diputados no era una carpeta bien integrada. No tenía los elementos para poder desaforarlo. ¿Por qué? El fiscal que lo integró era un enemigo jurado de Cuauhtémoc y de la 4T, incluso está prófugo, ¿no? Perder de vista eso es caer en un engaño y en una manipulación. Pero nomás para terminar la idea. El fiscal que el último día, cuando ya se iba al día siguiente, antes de irse, le abrió una carpeta a Cuauhtémoc por violación. Este fiscal fue enemigo jurado de la 4T. Jurado de la Cuarta Transformación de Cuauhtémoc, del presidente López Obrador. Nosotros le llevamos un procedimiento por feminicida. ¿A él? A él, bueno, por encubrir un feminicidio en la Ciudad de México, recordarás cuando estaba, así es. Y está prófugo. Entonces, perder de vista que era ese fiscal que tenía personalmente un odio profundo a Cuauhtémoc, pues no se puede perder de vista. Ahora, el problema es que abre esa carpeta y sin pruebas abre la carpeta, se la mandan a la Cámara de Diputados. ¿Qué debía hacer la Cámara de Diputados? Regresarla a la Fiscalía con un nuevo fiscal para ver si de manera objetiva, ya sin fobias, sin odios, se podían integrar elementos que en todo caso dieran a un caso que fuera procedente. Ahora, Luisa, ya hay un nuevo fiscal en Morelos, de hecho hay una nueva gobernadora que es de Morena, y hace un mes se puso a voto, bueno, en el Congreso, en general, si había que quitarle el fuero. Como dices, no era la discusión. Te pregunto, como principio, ¿no deberían los diputados y senadores de Morena no tener fuero? Y si tienen un problema ante la justicia, dar la cara. Creo que sin lugar a dudas es un tema que hay que discutir. Muy probablemente yo personalmente te diría que sí, que hay que distinguir, es decir, no debería haber fuero para todo lo que tenga que ver
con delitos que nada tienen que ver con su función, Así es. sin lugar a dudas, y debería de haber protección para todo aquello que pueda inventarse, sobre todo ahorita porque pues estamos en el país de las libertades, con un gobierno y una presidenta que respeta a la oposición y que respeta las opiniones diversas, pero no podemos perder de vista, y toco madera, que en un futuro puede llegar otra vez un gobierno represor. Entonces, ¿qué sí creo que deben de tener protección los legisladores? Sobre sus dichos, sobre no perseguirlos por sus ideas o por ser opositores al gobierno. Entonces, creo que hay que distinguir y creo que hay que hacer y llevar a cabo una discusión profunda para tener una legislación distinta. Lo que no se vale es que el fuero sea impunidad, de ninguna manera. Entonces te pregunto puntualmente sobre Cuauhtémoc de nuevo. ¿No es el momento ahora que un nuevo abogado ha presentado la denuncia nuevamente, dice este abogado que mucho mejor formada ante este nuevo fiscal? ¿No es el momento que Cuauhtémoc galantemente ceda su fuero o que Morena le diga, Cuauhtémoc, galantemente cede tu fuero y vaya a presentarte ante la justicia? Es que ya se presentó ante la justicia. ¿Sí? Él acudió. ¿Ya perdió su fuero? No, el mero día acudió ante la justicia para que le llevaran a cabo el procedimiento. Pero con fuero. No, sí, pero solo hay que tener claridad que tener fuero no significa que no se le pueda llevar a cabo un procedimiento. Es decir, hay una investigación y esa investigación con un nuevo fiscal se debe de integrar bien, sí. Si hay elementos, sí. Si no hay elementos, no. Si no hay elementos, quiere decir que fue un invento del fiscal. Sí, y eso se presume porque era un fiscal que lo odiaba y él abiertamente ha dicho eso es un invento. Pero como principio tú dirías, esto puede tener un segundo acto. Es que todo el tiempo, debería todas las personas, Cuauhtémoc y cualquier legislador y cualquiera de nosotros, no puede haber impunidad. Los fiscales tienen, y más tratándose de delitos como en contra de las mujeres, como violación, por supuesto que debe de investigarse. Y si hay elementos, pues sin ninguna duda debe de avanzar una investigación contra él y contra cualquiera. Luisa, te interrumpo porque hay mucho de qué hablar contigo. Sí. Mira, en las redes los electores de Morena le han puesto nombre y apellido a esos colados a Morena, a esos enemigos dentro de la casa. Son nombres de personas particulares, pero también pueden usarse como nombres genéricos para un tipo de colados a Morena. Te hago la lista y luego te pregunto sobre cada uno. Además de Cuauhtémoc Blanco, Yunes y Murat. Volvemos y hablamos de Yunes y Murat con Luis Alcalde. ¿Qué les respondes a esos legisladores que por lo pronto están tan amedrentados que no lo quieren decir públicamente? Yo creo que no hay que, en ese sentido, cualquier legislador de Morena son hombres y mujeres valientes, y si tienen alguna diferencia con los coordinadores, pues claro que deben expresarlas. Incluso, insisto, puede ser a través de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. Donde México lo necesita, el PRI resuelve. Con 18 brigadas en todo México, rehabilitamos canchas deportivas. Bueno, pues ya saben ustedes, amigos, cómo está la situación. Estamos presenciando esa entrevista que generalmente, pues, le pregunta sobre todo del nepotismo, pero nepotismo que ella tiene en familia y que trata de buscarle los pros y contras de que no le embarren, porque dice, pues mi mamá tiene cargos, pero no me afectan a mí porque yo tengo cargos diferentes. Pues sí, pero es la familia, es el nepotismo que se está tratando de
sacar, sobre todo de todas las instituciones. Bueno, vamos a continuar, amigos, aquí en ese cambio de programa. Posibilidades de ser felices, de tener oportunidades en su país, de salir de la pobreza, de acceder a derechos elementales como la educación, la salud, y en eso estamos, en cuidar a Morena. Ahora, creo que es interesante también debatir distintas cosas. Por ejemplo, ¿qué significa el derecho de admisión? ¿Deben o no entrar? ¿Debe abrirse o no el partido? Ese es el primer debate. Déjame preguntarte puntualmente sobre Yunes y luego sobre Murat, que son dos casos bien distintos. Sí. Yunes. Mira. El senador pertenece a una familia famosa por haberse enriquecido desde el poder en tiempos del PAN, ¿no? Yunes Jr. le dio un voto decisivo a Morena para aprobar la reforma judicial. Muchas gracias, señor Yunes. Pero luego Morena le dio una credencial como afiliado de Morena. Por cierto, que deseas tú que se la había dado yo no estuve. Está bien. Te pido disculpas públicas. Había en la foto una mujer con el pelo negro y rizado y largo. Sí, pero yo que me voy a andar escondiendo, bueno, Sabina. No fuiste tú, pero como presidenta Morena sí permitiste que le dieran la credencial otra señora de pelo largo, negro. No te pregunto por qué. No es que yo permitiera o no permitiera. El caso es que él finalmente decide afiliarse. Hay que tener nada más un precedente, que es importante. Para poder llevar a cabo la reforma al Poder Judicial, se requerían 2/3 partes de votos en el Senado y faltaba un senador o una senadora, faltaba un voto para poder tener esa mayoría. Y lo puso esa mayoría se logró porque Yunes finalmente decide votar a favor de el Poder Judicial. ¿Eso significaba entrar a nuestro movimiento de Morena? No. Entonces, o sea, eso no significa lo mismo. Sí significaba que estaba acompañando. Finalmente decide él afiliarse. ¿Qué fue lo que yo planteé ese mismo día? Ese mismo día, el planteamiento del Comité Ejecutivo Nacional fue: nosotros tenemos una instancia interna que se llama Comisión Nacional de Honor y Justicia. De Honestidad y Justicia. Honestidad y Justicia. Entonces, ¿se vale que haya gente que diga por qué se afilió? Claro, porque hay un debate de decir, a ver, ¿podemos nosotros como movimiento y como partido decir no estamos de acuerdo? Sí, pero tenía que procesarse a través de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia. No es un asunto de que la presidenta de Morena salga y diga, tú sí, tú no, tú sí, o sea, tú es no. a posteriori de afiliarse, claro, cuando hay un debate sobre quién se afilió, entonces la comisión se pone en acción. ¿Por qué? Porque la afiliación no se da de inmediato, es una solicitud de afiliación. Tú lo que le haces a la comisión de organización, solicitas una... Bueno, vamos a hacer una pausita, amigos. ¿Quién es o quiénes son esos Yunes? ¿De dónde vienen? Del estado de Veracruz, corruptos, panistas, que tienen mucho que platicar con la Procuraduría, con la gente que quiere que estén en la cárcel. Ok, acuérdense que Morena necesitaba un voto para resolver un problema de mayoría. Faltaba un voto. Este señor, ¿creen ustedes, amigos, por Dios, que muy contento dice, pues yo doy ese voto? ¿Qué creen que haya pasado para que ese señor haya dado ese voto? Aquí está de por medio Augusto, Aquí está de por medio. ¿No creen ustedes que hubo algún tratito por allí? Se los dejo. Público inteligente, que no nos vean la cara de mensos. ¡Qué barbaridad! No tiene remedio, amigos, que todo va. Bueno, continuamos, Continuamos con esta
niña que está como gato boca arriba. Afiliación y después esa afiliación se aprueba y se manda al INE. Y con Yunes se cumplió. Entonces, ¿qué la sucedió? comisión dijo, Exacto. este señor no tiene la Entonces, comisión un reglamento tiene un donde reglamento. dice que una persona que se afilia a Morena debe gozar de buena fama pública. Y lo que dice el estatuto es lo que debe cumplir, o sea, lo que debe hacer cumplir la Comisión de Honestidad y Justicia. Por ejemplo, que no tengas en tus filas afiliados a otros partidos. En el caso específico de él, no solo que pertenecía al PAN, sino que cuando lo expulsan, pues él públicamente establece que está inconforme con esa decisión del PAN, ¿no? Tanto que, entonces, en ese sentido, la comisión resuelve. No, lo expulsan del PAN. Le dicen vendepatria. Pero los estatutos lo está diciendo ella, que para darle una credencial para afiliar a alguien tiene que ser una persona honesta. Solita se está contradiciendo, pero bueno. Es lo importante más allá de Yunes, que en este momento donde Morena ha crecido de manera vertiginosa, donde somos un movimiento gigantesco, plural, democrático, tenemos que respetar nuestras propias instancias. Lo que no se vale es de inmediato descalificar, se vale decir no estamos de acuerdo, ¿no? No estamos de acuerdo en que tal persona forme parte de nuestro movimiento. Y procesar eso en la Comisión de Honestidad, como cualquier diferencia que puede haber, porque no se trata de que se diga que no hay ninguna diferencia entre miembros de nuestro movimiento, que no hay algunos que pero que haya un piensen árbitro diferente, pero que con haya reglas un claras. árbitro, con reglas claras. Es que esa comisión no funcionó anteriormente. Me recuerdo el caso de Salgado Macedonio, que hicieron un teatro. Se presentaron, pero no dejaron a la que acusaba a Salgado Macedonio de violación presentarse. Estamos en otro sexenio, hablemos de este momento y no te pregunto por cosas donde tú no interveniste. Entonces, tú dices, de hoy en adelante, si hay controversia respecto a un afiliado, la comisión No solo respecto a eso, cualquier controversia que puede haber respecto a si uno de nuestros miembros de nuestro movimiento afiliados está incumpliendo con el estatuto, lo que hemos planteado es no abonar a la división, no hacerle el juego a la derecha, porque ellos están frotando las manos para que perdamos la unidad y para que haya fracturas. Pero no a costo de la deshonestidad interna. No. Entonces, ¿de qué se trata? Se puede tener inconformidades, claro, pero hay que procesarlos en el mismo órgano que nosotros nos determinamos a nosotros mismos para que fuera el árbitro de nuestras diferencias. Y es lo que sucedió, porque las redes, el ala de la izquierda es como una extensión del partido, y allí se mezclan los militantes con los electores usuales de la izquierda. A mí me parece muy afortunado. Es muy afortunado, y creo que en la medida en la que nosotros institucionalicemos todos nuestros procesos, entonces vamos a ser mucho más fuertes. Porque tiene que ver, Sabina, o sea, ahorita planteas como la integración de alguna persona, pero puede ser algún pleito interno, ¿no? Diferencias en alguna entidad federativa, o, por ejemplo, también los procesos para seleccionar candidatos. En la medida en la que todo esto sea claro, así se van a seleccionar los candidatos. Estas van a ser las reglas. Entonces, ya no hay posibilidad de que haya esas fracturas, hay unidad porque se cumple con las reglas que nos establecimos. Murat y todos los Murats que hay en Morena. Murat fue gobernador de Oaxaca por el PRI, ahora es afiliado a Morena, según entiendo. Sí. La gente, esta ala que estamos hablando de los militantes y los electores usuales de la izquierda, dicen no debe tener cargos importantes, no debe ser secretario de Estado en el futuro y no puede aspirar a ser candidato a la presidencia por Morena. Y otros dicen que eso es injusto. Sin embargo, es verdad que Murat representa
un tipo de política priista, corrupta y autoritaria. ¿Cuál es tu postura al respecto? Mira, nuevamente creo que le tocaba a la Comisión de Honestidad y Justicia evaluar cualquier caso. Creo que tenemos que ser muy conscientes en nuestro movimiento, y el presidente López Obrador en esto fue muy claro siempre. No podemos nosotros pensar en dejar a nuestro partido de un tamaño, ¿no? Y así ya no hay que sumar a nadie, porque entonces nunca hubiésemos llegado a donde llegamos. Nunca hubiera ganado el presidente López Obrador, no hubiera ganado la presidenta Claudia Sheinbaum. Esto se ha logrado porque nos hemos abierto y hemos abierto la posibilidad de que gente que estuviese en otros partidos se integrara a Morena. ¿Cuál es la condición? Y creo que aquí esa es una cosa elemental. Que quien llegue se suma a nuestro proyecto. El proyecto no se claudica nunca. No se cede por ninguna suma el proyecto de la transformación. La transformación significa defender la democracia, defender la libertad, defender la justicia, y eso se traduce en muchas cosas muy concretas. Por ejemplo, en votaciones en la Cámara de Diputados y Senadores para reformar la Constitución y llevar los programas sociales y regresarle el sentido social a las empresas públicas y muchas cosas que se han hecho. Entonces, ¿tú le ves camino a Murat dentro de Morena? Yo lo que digo es, el proyecto no claudica y no podemos nosotros cerrar las puertas para que entren otras personas que desean sumarse a ese proyecto. En ese sentido, creo yo que debemos tener apertura. Entonces, en principio, ¿tú le ves camino a Murat dentro de Morena? Creo que tiene que decidir la Comisión de Honestidad y Justicia. ¿Va a juzgar eso? Hay una queja presentada en la Comisión de Honestidad y Justicia. Pues será muy interesante que sí, sin lugar a dudas. Sepamos. Y son ellos los que deben decidir, pero si me preguntas a mí mi orientación, creo que hay casos, como el caso de Murat, que apoyó de manera abierta en el gobierno del presidente López Obrador, y siempre y cuando no se claudique en el proyecto, pues vamos a tener siempre que ir pensando en incluir cuando no afecte a nuestro movimiento. Si afecta a nuestro movimiento, no. Es decir, no basta decir alguien era del PRI o era del PAN. Hay que decir por qué la fama mala pública. Exacto. No el simple hecho de venir del PRI o de venir del PAN per se puede ser un límite para poderse incorporar al proyecto de la transformación. Te pregunto. O del PRD o de cualquier otro partido. Tú sabes, Sabina, que pues así también hubieron muchos que se vinieron, que estaban inconformes y que sumaron al proyecto de la transformación. Te pregunto por Morena en el Congreso. Luisa, he conversado con varios diputados y diputadas de Morena. Me dicen que ellos y ellas están secuestradas por los coordinadores de las bancadas en la Cámara de Diputados y en el Senado, es decir, por Ricardo Monreal y Adán Augusto. Lo que dicen es que Monreal y Adán Augusto usan a los legisladores de Morena de verdad en manada, dan órdenes como en épocas autoritarias y que a veces los usan para intereses de ellos y no de Morena ni de la presidenta Claudia Sheinbaum. ¿Qué les respondes a esos legisladores que por lo pronto están tan amedrentados que no lo quieran decir públicamente? Yo creo que no hay que, en ese sentido, cualquier legislador de Morena son hombres y mujeres valientes, y si tienen alguna diferencia con los coordinadores, pues claro que deben expresarlas. Incluso, insisto, puede ser a través de la propia Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, sin lugar a dudas. Ese podría ser un espacio para decir, a ver, esta circunstancia está sucediendo, esto pasó. Ahora, yo viéndolo desde acá, ¿qué sí puedo decir? Ha sido una legislatura que ha hecho una transformación profunda de la Constitución, de todas las leyes, es decir, han actuado con muchísima unidad.
tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados. No quiere decir que no haya una diferencia, desconozco en específico qué legislador y Mira, qué está sintiendo. Y se vale que no sienta solo eso. Dicen que Morena ha instituido las formas del PRI en este sentido, que antes de hacer la votación en el Pleno, tienen que presentarse en una junta previa y tienen que declarar su voto a mano alzada. Bueno, que como tú sabes, es una práctica que López Obrador prohibió en el país, y en especial, te lo digo porque fuiste secretaria del Trabajo en esa época, porque se usaban los sindicatos para intimidar a los sindicalizados. Entonces, cuentan que tienen que declarar su voto y les toman fotos. Y entonces reciben llamadas intimidatorias, en especial del senador Pedro Aces, que se ha autonombrado el golpeador de la 4T, y les dice cosas como te voy a chingar, o les dice en un sindicato esto ya hubiera ameritado un plomazo. O sea que se están reproduciendo formas muy antiguas del priismo actualmente. Yo lo que creo, retomo dos ideas. Uno, coincido contigo con que si se están llevando a cabo votaciones a mano alzada, no debería suceder. El voto secreto es la madre de la democracia, es la defensa que siempre hemos hecho desde Morena, y cualquier decisión debería de procesarse, de decisión, digamos, que tenga, pues que requiera este proceso, debe procesarse a través del voto secreto. Eso coincido contigo. Creo que es uno de los elementos incluso que vamos a discutir en el Congreso, en el Consejo Nacional que llevaremos a cabo el domingo. Vamos a discutir varias cosas, pero dentro de esas reglas está incluido el tema del voto secreto, porque sí es muy importante. No solamente estoy hablando de los legisladores, en general, que el voto secreto es una herramienta interna y externa para tomar decisiones, eso sin lugar a dudas. Y también creo que si hay diferencias, nuevamente Sabina, pues tienen que presentarse ante la Comisión de Honestidad. ¿Estarás de acuerdo conmigo? Contra cualquier compañera, compañero, diputado, puede determinarse ahí. Claro, y es la idea. Si hay amenazas, si hay sentimientos como los que tú expresas aquí, pero sí te puedo decir, no han llegado a la Comisión de Honestidad y Justicia. Claro. No conozco yo que haya llegado una queja hasta ahora de esa naturaleza. Yo les pregunté, fueron varios diputadas y diputados, y no te miento, yo empecé a hacer llamadas también para preguntarle a otros diputados y diputadas, como en mi trabajo de investigación como periodista. Se sienten intimidados porque esas han sido las formas del país, de todos los partidos, ¿no? La intimidación. No, pero yo creo que ese no es el espacio de Morena, y que existe la comisión y que, por supuesto, pues los protegería de cualquier circunstancia. Y donde hicieron crisis. Como votaciones, no me dejarás mentir que es una legislatura que ha trabajado de manera sumamente intensa y ha hecho, qué bárbaro, o sea, ahí sí que han cumplido como verdaderos representantes del pueblo. Y sin embargo, hicieron crisis en dos votaciones. En la votación por lo del fuero de Cuauhtémoc Blanco, que como tú dices, de principio estaba mal planteada. Y después sí hubo mucha intimidación. Y no sabían de dónde venía la intimidación. Si era de Adán Augusto y Ricardo Monreal, o venía de Presidencia, o venía de ti. No lo sabían. Y otro momento fue la ley contra el nepotismo, ¿no? Que la presidenta Claudia Sheinbaum manda la ley contra el nepotismo y se aprueba en senadores, se modifica y se hace que la ley sea en 3 años, claramente atendiendo intereses particulares. En la prensa salió publicado que eran los intereses del Partido Verde, que es un aliado de la 4T, pero es un aliado menor. O sea, ¿por qué ceder una ley tan importante y que hubiera sido tan popular y tan benéfica para un aliado menor? Y también se dice, para la familia Monreal, que
eso es lo que salió en la prensa, te estoy diciendo ad verbatim. Te voy a contar algo más. A ver. Uno de estos diputados les pregunté, pues, ¿qué es tan difícil coordinar una bancada que es mayoritaria en las dos, en la Cámara de Diputados y en la de Senadores, y que tiene una presidenta de partido muy popular y que tiene una presidenta del país con 80% de aprobación? ¿Es tan difícil? Me contestó este diputado, un árbol nos coordinaría más fácil. Ellos insisten que están mezclados intereses personales de los coordinadores con los intereses del partido. Esto es una anomalía, ¿cierto? A ver, yo retomo los dos ejemplos. Primero, el primero que ponías en el tema de Cuauhtémoc, plantear una cosa que debe quedar clara en este programa. Nuestras diputadas y diputados, los que forman parte de este movimiento, son hombres y mujeres libres, conscientes. Son personas que en sus distritos son los mejores representantes. No andan con que, a ver, nada más tírame la línea. No, esos no son los de Morena. Y por eso hay alboroto, porque en el PRI ya no habría. Por eso, pero entonces eso debe quedar claro. Ahora, que si se expresó una opinión por parte de los dirigentes, sí, ¿en qué sentido? En el que te acabo de decir aquí y fue abiertamente. A ver, en el caso específico de Cuauhtémoc, ¿qué debe suceder? Que haya una investigación por un fiscal imparcial y que haya una integración de una carpeta. Y en cualquier delito, en cualquier caso, y más tratándose de estos, que avance. Esas es, digamos, como expresiones que se dieron desde este lado, ¿no? Ahora, lo segundo que planteabas que tiene que ver con lo del nepotismo. Yo lo que considero que es muy importante tomar en cuenta es que para poder llevar a cabo una reforma constitucional se requieren 2/3 partes. No podemos perder eso de vista. Sí. La presidenta Claudia Sheinbaum dice, basta del nepotismo, ya la gente está cansada, no quieren, salieron incluso encuestas, más del 80% no está de acuerdo en que se puedan suceder el mismo cargo familiares, No, y sucede todo el tiempo. En todo el tiempo. Con presidencias municipales más, el presidente municipal, deja a la esposa, deja al hijo, deja al primo y luego vuelve él. Exacto. Entonces vuelves municipios cacicazgos, porque son dueños, familias que llevan años gobernando, ¿no? Entonces, dice la presidenta, basta. Y manda una iniciativa que dice que aplique para el 2027. Bueno, resulta que para que esa iniciativa constitucional pase requiere de la votación de 2/3 partes y no se obtenía ese número de votos. Así es. La negociación para lograr que fuera un mandato constitucional y formara parte de la Carta Magna era que el plazo se recorriera a 2030. Entonces la pregunta es, ¿qué es mejor? ¿Tenerlo en 2030 en la Constitución, ¿no? Contando con los votos, o simplemente sin los votos, pues ya se perdía la votación y ya no quedaba ni para el 2027 ni para el 2030. ¿Qué es lo interesante? Que Morena, lo que dijo en ese momento, y nosotros, yo misma saqué una propuesta inmediata, está bien que se apruebe para 2030, porque finalmente esa es la negociación a la que pudimos llegar con nuestros aliados, que nos va a permitir tenerlo en la Constitución y que sea una obligación para todos. Pero en el caso de nuestro partido y nuestro movimiento, aplica desde ya. Nosotros aplicamos la regla del nepotismo desde esta elección. Desde Durango y Veracruz no tenemos un solo familiar en la boleta. ¿Requerimos que estuviera en la Constitución para que eso lo hiciéramos? No, fue una decisión interna. Ahora viene en el Consejo Nacional del domingo, vamos a ir un pasito más allá, que no sea una decisión solo de la dirigencia de Morena, que sea una decisión colegiada del Consejo Nacional de Morena. Entonces, una de las cosas que vamos a debatir es que sea un mandato interno para que en 2027 no llevemos a ningún familiar en la boleta.
Y Luisa, que sea, también aclaren los términos de el término de nepotismo. Tú no eres ajena a un tuit que circula en donde está tu foto arriba, dice presidenta de Morena, y abajo dice tu madre lo tenía acá y Sí. por desgracia lo vamos a poner en pantalla. Está tu mamá que tiene un puesto en otra parte del gobierno. Está una prima tuya, mejor no sigo nombrando, lo ponemos en imagen. ¿Qué es nepotismo? ¿Eso es nepotismo? No, ¿Por qué? y qué bueno ¿Por que qué? lo planteas. A ver, ¿qué es lo que se está reformando aquí? Aquí lo que se está reformando es que una persona, por ejemplo, gobernador, gobernadora, presidenta municipal, no pueda suceder un familiar de él inmediatamente después porque utilizarías todos los recursos que tienes a disposición tú gobernando para favorecer a alguien. Suceder en el mismo puesto. Suceder Eso en es el mismo nepotismo. puesto. Eso es nepotismo para efectos. Eso y nada más. No, para efectos de esta reforma. Sí. Para efectos de la ley es que tú, aprovechándote de tu cargo, designes a alguien familiar tuyo. Pero te tienen que, Entonces, te tienen que comprobar, por ejemplo, Lenia Bartres. No, pero entonces ahora vámonos a mi caso, Sí, porque es muy tu importante, caso, sí. porque Sí. entonces viene ahí, su mamá fue presidenta del Consejo Nacional de Morena. Así es. Tu papá Y yo- fue de la y comisión luego dice, redactora su de la ley papá del trabajo. es un abogado laboralista que ayudó sí. en la reforma. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? O sea, a ver, Que puede vámonos ser al punto. que ustedes Nosotros son un somos grupo de poder No, que pero se nosotros- reparte los puestos. Es Bueno, la claro. implicación. Bueno, claro, pero eso es lo que quiere la derecha plantear para decir, son iguales, porque ellos siempre están en la lógica de que son iguales. Sí. Bueno, mi mamá... Bueno, interrumpimos, amigos. Fíjense hasta dónde es nepotismo, porque son familias que tienen cargos. Y eso es lo que la doctora quiere erradicar. Así que no le busque, pero se está. Fíjense cómo hasta titubea, porque como que le está sacando de contexto esta señora, ¿eh? Mucho antes de que yo llegara y participara en política, tiene una lucha de izquierda igual que mi papá, que toda la vida se han dedicado a la defensa de trabajadores, toda su vida. Mi papá es un abogado laboralista que tiene 50 años defendiendo al Y mundo dices, sindical. cada quien tiene su propio camino. No solo eso. Uno, empezando porque los dos no tienen ningún cargo. Eso es para entendernos bien. Okay. ¿Qué tiene que ver? Mi papá es un abogado que dicen ayudó y asesoró para llevar a cabo la reforma laboral. Claro, como todos los abogados laboralistas de este país que hicieron foros para contribuir a una discusión de llevar a cabo una reforma. Y en el caso de mi madre, pues fue electa por todo Morena, para que primero fue secretaria general del partido, ¿no? Con Martí Batres, y luego fue presidenta nacional de Morena. Ya quisiera yo yo qué tengo que ver con eso. Ella tiene una historia mucho más, la verdad, mucho más de lucha y de tiempo atrás que yo. Se nos fue este segundo bloque. Te voy a preguntar sobre Andrés Manuel López Beltrán. Volvemos. ¿Por qué se conduce como un misterio?
Bueno, creo que se me fue el avión y no le di al micrófono, pero es nepotismo, ¿eh? Es nepotismo con este señor que es hijo de un gran presidente. Y si lo pusieran a votar sin esos atributos, nadie votaría por él. En cambio, ya sabemos que tiene hasta el mismo nombre y del mejor presidente de México. Y que todos votaríamos por él. Ese es nepotismo aquí en China, en Estados Unidos y aquí en California también. Ahora que me acuerdo. ¿Por qué tan secretivo? Yo no considero que se conduzca así. Yo Lo no que he visto pasa una es, sola entrevista con no, claro, pero es Andy. que él es el secretario de organización de nuestro Sí. movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo él? Pues toda la parte organizativa, esa parte le toca. Es un misterio, Luisa. ¿Es nominalmente tu segundo en Morena, el secretario de organización de Morena, según Bueno, el entiendo? tercero. ¿El Porque tercero? está la presidencia, secretaria general, que es Carolina Rangel, y luego Andrés, que es el secretario de organización. Pero no lo vemos, ni lo escuchamos aparecer un misterio públicamente respecto y a que- decir yo pienso esto, yo hago esto. Primera pregunta, ¿por qué se conduce como un misterio? ¿Por qué tan secretivo? Yo no considero que se conduzca así. Yo Lo no que he visto pasa una es, sola entrevista con no, claro, pero es Andy. que él es el secretario de organización de nuestro Sí. movimiento. Entonces, ¿qué está haciendo él? Pues toda la parte organizativa, esa parte le toca. A mí como presidenta de Morena me toca, pues, ir a los medios, venir contigo, estar en entrevistas, a mí porque soy la presidenta de Morena. Y también me recargo mucho en Carolina, también para que a veces ayude y acuda a ciertos debates. A todos los demás miembros del comité, cada uno tiene una tarea. ¿Y En el qué- caso qué hace específico de Andrés, ¿Qué está él haciendo? está liderando todo lo que tiene que ver con la campaña de afiliación. Es decir, nosotros nos pusimos una meta de afiliar a 10 millones de mujeres y hombres. Dijimos, a ver, si 36 millones votaron por la presidenta Claudia Sheinbaum y nuestro partido tiene 2,5 millones de afiliados, ¿por qué? ¿Por qué no abrimos el partido? Entonces, él está a cargo de esto. Él está llevando, todos ayudamos, pero él es el responsable de llevar a cabo esa tarea organizativa, porque es el secretario de organización. En el Universal salió un artículo que describe su trabajo como ir a visitar a gobernadores principalmente y a presidentes municipales y lo acusa de estar tejiendo una red. No, pero propia. es que esa es la derecha. Es lo que te digo, piensan que todos somos iguales. No, de ninguna manera. Andrés es un joven que yo conozco de toda la vida, que ha venido ayudando al movimiento en su construcción, que hoy, que ya se retiró el presidente López Obrador, tiene por primera vez la posibilidad de abiertamente participar en política, porque siempre había ayudado, pero no podía participar en nada porque estaba el licenciado López Obrador y porque era un compromiso incluso familiar y un compromiso público del presidente. Bueno, se retira y ahora él inicia. Claro que están los medios ahí alrededor para tratar de deslegitimarlo de entrada, ¿no? Porque no les gusta, pero él está llevando a cabo un papel dentro de la Secretaría de Organización como conducir lo que hemos planteado para la afiliación. Y en este momento, si me dices, ¿dónde está Andrés? Lo acabo de ver ayer y antier, andamos en Durango. Él se fue ya a vivir a Durango, tenemos elecciones en Durango y en Veracruz. Entonces, él hizo el compromiso y se fue a vivir a Durango y está ayudándonos a llevar a cabo todo lo que tiene que ver con la defensa y la promoción del voto. ¿Por qué? Porque es un estado gobernado por el PRIAN que nosotros estamos seguros que la gente ya está cansada y que podemos triunfar. Una encuesta también del Universal lo colocó como uno de los candidatos posibles a la presidencia de México. Sí, pero pues esos futurismos en este momento no van. No creo que haya sido del Universal.
Lo que supe es que más bien era Latinus y Futurismo. ¿Creen ustedes, amigos, que vamos a suponer que estamos en el año 30 y que está propuesto como presidente? Pero como es hijo de un gran presidente, pues van a votar, ¿verdad?, por él. Pero ¿qué tal si no fuera López Obrador de apellido, que tuviera otro? ¿Quién votaría por él si no ha hecho nada en Morena? Está escondido, está... Bueno, amigos inteligentes, no necesitamos ser más astutos ni conocer más de leyes y de programas y de todo para entender lo que tenemos que hacer. Este 1 de junio, a votar por gentes que conozcamos, amigos. Ahorita todos andan a la rebatinga, pero hay gente muy valiosa, así como hay corruptos que quieren mezclarse allí. Tenemos que tener mucho cuidado, mexicanos. Ustedes la van a hacer porque yo nada más estoy esperando ese momento, porque nosotros desde acá, desde California, a lo mejor no nos dejan votar. Pero bueno, ya oímos a esta señorita y que ya nos puso en antecedentes. Ella es una corrupta porque tiene mucha familia en el gobierno. Así que continuemos. Y esas son ganas de joder. Pues creo yo, más de generar cierto ambiente. A Latinus, ¿qué le podemos creer? Por el amor de Dios, se la pasan esos, son unos opositores abiertamente al gobierno. Entonces creo que más bien buscan tratar de generar cierto ambiente de división, pero se van a quedar con las ganas. Yo creo que es muy futurista andar hablando de 2030, ni siquiera creo que sea una de sus intenciones. Lo que sí creo es que tiene la intención de hacer muy buen papel como secretario de organización, porque finalmente es irse construyendo él un nombre propio. ¿Qué edad tiene? Más o menos mi edad, yo creo que será 1 o 2 años mayor que yo. Tendrá unos 38 años. ¿Y sí quiere seguir en la política él? Bueno, pues habrá que preguntárselo a él, pero Pues lo que sí. yo sí sé es que estuvo de acuerdo. ¿Me da su contacto para invitarlo? Es que sería fascinante Sí, oírlo claro. hablar Sí. y que se despeje este misterio. Es que no lo Pero hemos no oído. considero que haya ningún misterio. Es un ¿No? joven que fue electo, que la gente respaldó, que por cierto lo quieren mucho en todos lados porque lo conocen, porque igual que a mí le ha tocado ir a las entidades federativas y pues conoce a toda la gente que fundó este movimiento. Entonces creo que está haciendo un papel extraordinario, igual que la secretaria general, Carolina. Y creo que en lo que sí tiene razón Anaya, cuando se quejó de la ley que se presentó al Congreso de Telecomunicaciones, es en el artículo 109. Él dice que eso está dedicado a latinos, el artículo 109, porque sí da pie a la posibilidad de que este gobierno u otro gobierno en el futuro controle los medios. Sí tiene una redacción equivocada. Puede ser, y lo importante, y la presidenta ya lo dijo, es esa bajo ninguna circunstancia es la intención. Entonces, si por alguna palabra vale la pena cambiarla, que se cambie. Pero lo que me parece una aberración es que el PRIAN, que durante décadas estuvieron persiguiendo opositores, periodistas, callando voces, reprimiendo, censurando. Ahora, ¿con qué autoridad moral estos sujetos sale un Ricardo Anaya, o sea, perseguido por moches, que está por ahí sí, por su fuero
protegido, o el dirigente del PAN, que también acusado de ser el líder del cártel inmobiliario, ahora salen a decir que la presidenta quiere censurar. Digo, es ridículo. Sí, yo Si coincido. alguien ha defendido la libertad de expresión, ha sido el presidente López Obrador y la presidenta Claudia Sheinbaum. Entonces, oye, que miren, este artículo podría haber una redacción mejor. Adelante, para eso está el Congreso debe de analizar, y dado que de ninguna manera se trata de esa la intención, pues entonces que modifiquen y que pongan una redacción que sea más clara y que permita en todo caso lo que sí quiere la ley, que es algo por lo que se ha luchado, darle mucha mayor fuerza a las audiencias, porque siempre se ha privilegiado el interés de los dueños de las concesiones por encima de las audiencias. No interesa que llegue o que no llegue el servicio de internet o de conectividad en todo el país. Entonces, darle fuerza claro, a una nueva área, que es esta agencia, que va a permitir tener una regulación mejor. Y los dueños de las televisoras y radiodifusoras, que la verdad, yo soy testigo, si hacen un juicio yo voy y cuento muchas historias, claro, tú han eres testigo, comerciado ¿verdad? como mercancía la información y las mentiras. O sea, hay un tabulador dentro de las televisoras y radiodifusoras más grandes de nuestro país de cuánto cuesta colocar un tema, sea cierto o no sea cierto. Bueno, pero fíjate qué interesante. Bueno, ya resultó otro tema. Esa predisposición de quitar las noticias de otras estaciones fuera de México, donde se dedican a insultar y a decir una serie de mentiras, pues eso está en su favor de la presidenta. Además hay una ley de comunicaciones donde, pues, yo soy radioaficionado de muchos años y estaba prohibido decir una grosería. En cambio, esta gente son programas, son videos que están insultando a la presidenta y diciendo las mentiras que se oyen en todas las estaciones de televisión. Bueno, amigos, yo creo que aquí le cortamos porque tenemos ya un poquito de tiempo. Espero que no se me hayan aburrido, amigos, pero tema muy interesante donde ya estamos entendiendo cómo la avaricia, cómo el tener dinero, el tener poder. Estamos hablando de todos los que tienen familiares en el gobierno, como estos de San Luis Potosí. El esposo que hereda a la mujer. Bueno, todo esto, pues, amigos, espero que les haya gustado este programa un poquito larguito, pero con mucho entender cosas. Y esa Morena que si no agarra las riendas, quién sabe qué vaya a suceder. Por eso la presidenta ya les apuntó allí. Votaron precisamente ayer, hoy es lunes, el domingo fue esa definición de todo. Yo nada más quiero ver esas votaciones. Para todos los magistrados. Espero que no se hagan bolas, amigos. Bueno, público inteligente, gracias. Y disculpen que sea muy baboso en decirles las noticias, pero de veras que se la están gastando. Bueno, ya escuchamos esto, amigos, arriba dedito, ayúdenos para que estos programas se vean más, que
que los veamos de aquí desde Estados Unidos, donde estamos muy vigilados. Así que por eso nos callamos la boca, pero no la van a callar en decir las verdades auténticas de todo lo que sucede. El hijo del presidente no me está gustando nadita. Monreal y familia, ustedes ya saben. Noroña, con sus excesos de que a veces dice una cosa y a veces dice otra, pero bueno. Ya va a terminar, ya le toca, pues que tendrán unos cuantos meses ya. Y ya va a dejar ese cargo, pero vamos a ver qué es lo que va a hacer después. Pues anda haciendo campaña, también para presidente. Yo no votaría por él, porque es visceral ese señor. Bueno, pero muy sabedor de cosas, inteligente, ha leído y sabe lo que dice. Al buen entendedor, pocas palabras. Un abrazo para ustedes, amigos, y nos vemos cuando nos deje como la canción. Su amigo José Antonio desde acá, desde California, los abraza en este 5 de mayo y vean el desfile. Ya no tuvimos tiempo de pasar, aunque sea unos pedacitos, porque estuvo muy largo esto. Así que una disculpa, amigos. Espero que no se hayan aburrido. Y ahí nos vemos para la próxima.